Muy buenas tardes, amigas, amigos, todas y todos. Qué chévere estar aquí una vez más en el Club de Lectores. Venimos de un fin de semana intenso. Ayer estuvimos trabajando en la unidad móvil desde San Sebastián y hoy estamos en la unidad permanente en San Juan. Aquí en el Club de Lectores, hoy, como todos los sábados, todas las semanas, trabajando en la literatura contemporánea de Puerto Rico con autores, autoras que de verdad hay que comprar esos libros, hay que leerlos y hay que debatirlos con los que los escribieron. Este es el Pozo Antillano, este es su programa Cultura Club de Lectores, transmitiendo desde San Juan de Puerto Rico, aquí en el estudio de la librería Norberto González, en los controles acá Adrián Ciaga Pérez, en la producción general Alejandro Ortiz Arraiza, y desde San Sebastián del Pepino, simultáneo, transmitiendo por las radios Raíces 1460M, allá en los controles Robertito y Víctor Rivera y el maracachimbo mayor Ramón Edwin Colón Prat, a quien le mandamos saludos, y esta es la persona que te dije que había que conocer. Hay que invitarlo a San Sebastián para que presente allí un libro, su libro en una velada de esas de domingo por la mañana con Víctor Rivera. Así que, antes que nada, Ricardo Rodríguez Santo, en propio derecho, escritor, profesor, editor, gestor cultural a través de Arete Boricua. Boricua, una editorial, y aquí con nosotros hoy para discutir su nuevo trabajo y en la hora de nuestra muerte, microficciones. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, gracias por la invitación y gracias a toda la gente que nos está viendo. Aquí feliz de estar con ustedes. Qué chévere. A todos amamos la lectura. Pues muy bien, yo le decía fuera de la cámara, y se lo digo frente a la cámara, que a mí, desde que lo he escuchado teorizando sobre la microficción y asuntos relacionados a la narrativa y la literatura, pues le he puesto ojo y se lo digo a toda la gente, hay que escucharlo y que cada vez que te hemos traído los programas en distintos momentos hay que publicar lo que tú dices, me ha parecido extraordinario. Por otro lado, sí también me parece muy interesante los microcuentos o microficción que nos honras con este nuevo trabajo publicado por Arete Boricua 2022 y que ayer yo vine porque es que como soy fan de él, vine precisamente a comprar el libro y lo compré y entonces me lo leí y saqué anotaciones. Así que vamos a empezar por otro lado. ¿Quién tú eres? ¿Quién yo soy? Pues Ricardo Rodríguez Santos es un maestro de profesión. Trabajé 32 años en el Departamento de Educación como maestro de español eh, y en la universidad llevo un poco más de 20 años. Okay. Terminé el doctorado en literatura. eh, Enfocado en la literatura de Puerto Rico y del Caribe, hice tesis en la literatura cubana, buscando salvar la valla que había o que hay entre las Antillas. Así que hace algunos años me uní a Mayra Encarnación, hicimos la editorial para sacar nuestros libros primeramente, porque tenemos muchos poemas guardados y sacamos los nuestros primero y hemos estado publicándole a otra gente. Hace 3 años aproximadamente, en una presentación de libro, Emilio del Carril, que es uno de quizás nuestro más importante microcuentista, hace una observación y dice, aquí hace falta una preceptiva de microcuento en Puerto Rico. Y yo estaba sentado en una esquina y yo voy a hacer eso. Y le tomé la palabra. Y entonces empecé ese trabajo de investigación teórico que me llevó eventualmente a involucrarme y a escribir el texto que tiene ahí. Pero yo empecé con la poesía, pero sí, ahorita vamos a hablar un poquito y vamos a hablar de ese lindero que hay, de esa frontera que hay, porque la poesía y la microficción son vecinos contiguos y a veces se intercambian de lugar, pero por unas razones particulares. Qué chévere. Y eres de Carolina. De Carolina. Pues yo nací en Río Piedras. Inicialmente la familia se crió en el residencial Manuela Pérez hasta los 7 años. En 1967 nos mudamos a Country Club en Carolina y desde entonces vivimos allí. Ahora estoy viviendo en Toa Baja. Ajá, muy bien.
Bueno, pues estamos aquí con Ricardo Rodríguez Santos. Puedo seguir haciendo preguntas de Carolina, pero lo vamos a dejar ahí Ajá. porque hoy es tu día. Y entonces, este trabajo es parte de otros trabajos que han venido haciendo ustedes en Arete Ujú. sobre microficciones, trabajos colectivos y también sobre otro trabajo tuyo de teorización. Tú me corriges. ¿O solo es esta antología? Solo está la antología por el momento, estamos trabajando en otras cosas. Me apasioné tanto con la microficción, del nombre podemos hablar un ratito ahorita, que le dije a Mayra, vamos a hacer una antología y contactamos diferentes escritores que ya habían trabajado el microcuento, como Emilio del Carril, Nancy Debs, Ana María Fuster, mi esposa que está por allí. Y entonces hicimos esa reunión. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya tenemos como 20 y tantos escritores, eh, hay unos teóricos latinoamericanos y europeos que trabajan con el tema, que yo me acerqué a leer su trabajo y un buen día le digo a mi esposa, ¿y si yo le escribo a Lauro Zavala, qué se puede perder? Nada. Le escribí, a los 3 minutos me contestó, ¿qué tú quieres? ¿Qué deseas? Y yo pues conocerlo, el Lauro Zavala es quizás el teórico más reconocido en todo el Occidente del microcuento. Y yo le dije, estoy leyendo algunos ensayos, voy a publicar una antología, ¿usted quisiera participar? ¿Qué tú quieres? Pero con una cooperación, con una humildad bien grande. Y yo dije, tal ensayo, pues aquí está, te firmo el permiso, públicalo. Y le dije entonces a mi esposa, ¿y si le escribimos allá en España un teórico? Y le escribí a unos profesores universitarios que trabajan también, Fernando Valls, Basilio Pujante, me contestaron, sí, cómo no, ¿qué tú necesitas? Una gente bien, bien entregada y bien servicial. Y entonces, cuando abrimos los ojos, teníamos configurado un libro de microcuentos que no es simplemente un libro de microcuentos, sino que resultó que tenía teoría del microcuento de España, de Latinoamérica, de las personas, de los críticos más importantes del género. Y entonces me acerqué a Emilio de Carril para darle balance y él escribió un ensayo que es Microcuento puertorriqueño. Y eso convirtió entonces el libro en un hito en la literatura puertorriqueña, porque no solamente están los microcuentos, sino que al acercarse a ese libro que le pusimos La Era de la Brevedad, fue el título que le asignamos, también tienen la oportunidad de leer un poco de teoría para poder empezar a entender este asunto, que de lejos parece una cosa, pero cuando uno se acerca, pues nota lo complejo que se puede tornar el asunto. Sí, esa es la parte que tú empiezas a teorizar. Ajá. Y esa es la parte que a mí intelectualmente me provoca mucho cuando tú empiezas a pensar. ¿Por qué? Porque la gente pensaría que una microficción, para poder decirle un cuento breve, hay distintas categorías. Tú no nos puedes explicar que el canon tiene ya distintas categorías. Y entonces uno mezcla 4 o 5 palabras, como el de Guatemala, y cuando despertó el dinosaurio seguía ahí, o como sea. Y uno dice, es un gran cuento, ¿verdad? Pero hay más que eso. Y tú, no, las veces que te he escuchado, siempre hablas que hay mucho más que eso, y entonces esa es la parte que a mí me intriga. Bueno, hay que empezar por decir que el microcuento pide, exige, necesita un lector involucrado. No es un lector que va a la ligera a ver qué dice aquí. Algunas personas se confunden y dicen, pero si estos son cuentitos cortitos, esto se lee rapidito. Pues ese es el primer error. Es un lector comprometido, porque cuando hablamos de brevedad, lo que estamos implicando es que aquel famoso dicho que en los cursos de redacción nos decían, lo que tú puedes decir con 5 palabras, no lo digas con 6, porque a menos, más precisión. Pero entonces en este caso, de la microficción, mientras menos palabras uno utilice, más intensos se vuelven los significados, más intensa la semántica de las palabras. Siempre que el autor, el lector se involucre, que es lo que pide este género, pide que uno ponga la narración que no está, que uno lea. Hay una controversia entre los teóricos europeos, los españoles,
y los alemanes que también están en eso, y los latinoamericanos. Los críticos españoles dicen, sí, puede ser breve, pero tiene que ser narrativo, tiene que haber narratividad, tiene que suceder algo. Pero entonces cuando vas donde Lauro Zavala, los mexicanos o los suramericanos, Dolores Koch, Lagmanovic, que ya falleció, Lauro Zavala, pues entonces ellos dicen, esto es otra cosa. Eso es una cosa que la gente tiene que tener claro. La minificción es una cosa y el microcuento es otra y el microrrelato es otra. Un microcuento no es un microrrelato y viceversa. El microcuento, los cuentos cortos que siempre han existido, deben tener todas las, recuerdan en los cursitos de literatura, en la escuela superior, en la universidad, que hablaban de la estructura del cuento, que tiene que tener el inicio, el desarrollo, el nudo, el desenlace. No hay espacio para eso en los microrelatos. Los microcuentos se condensan, pero siempre hay está la estructura latente, presente, aunque sea breve. La minificción prescinde de alguna manera del asunto narrativo. Lo que pasa es que Lauro Zavala te dice, es imposible no narrar. Y cuando usted enseña los diferentes métodos que hay, que hablamos de narrar, de escribir, argumentar o exponer, lo cierto es que la línea que divide esos 4 tipos de discursos es bien finita. Cuando usted está describiendo un cuadro, usted está narrando. Cuando usted está argumentando o está explicando, usted está narrando. Porque la persona que escucha tiene que entonces pensar qué está diciendo, qué es lo que está sucediendo aquí. Y entonces los Zavala y los latinoamericanos plantean que no es necesaria que esté esa estructura del cuento tradicional, del cuento clásico, porque el lector pone la diferencia. El lector escucha y piensa. Le voy a dar un ejemplo, porque lo he hecho con los estudiantes, explicándoles estos asuntos. El Mundo Valadez tiene el microcuento más corto que existe. Se llama El Fantasma. Aparece, abre la página, está el título El Fantasma y la página está en blanco. Entonces, yo se lo muestro a los grupos de estudiantes en la universidad, estudiantes que se sonríen. ¿Y por qué tú te sonreíste? Y entonces uno me dice en la última clase, el fantasma, obviamente, cuando lo nombramos desapareció. Pues la historia la hiciste tú. Eso lo hiciste tú en tu mente, eso lo hizo el lector. Qué bien, Eso, qué bien. eso es parte de lo que pide. Por eso Por eso es que hay que tener a Ricardo Rodríguez Santos, porque me acaba de explicar algo que yo no había visto. en España están utilizando el microcuento para recuperar la lectura, la comprensión lectora, porque involucra al estudiante. No es extenso que los estudiantes uno le enseña el Quijote y ponen cara. Los micros son cortitos, pero ayudan a desarrollar esa mentalidad en el estudiante y en el lector de desarrollar esa historia en su cabeza y a involucrarlo, que es lo que buscamos, que se involucren. Entonces, en términos de nomenclatura, yo empecé hablando de minificción, ya lo cambié a microrrelato. ¿Por qué? Porque en mi libro y en los libros que estamos publicando en Arete, como el de Amarilis Vázquez, el de Mayra Encarnación y unos cuantos proyectos que vienen en camino, hay una combinación de microcuentos, cuentos cortos que tienen los elementos del cuento clásico y cuentos y micros tan cortitos que parece que se pierde la narratividad. Pero ciertamente, por ejemplo, el caso del fantasma, la narratividad siempre está en la mente del lector, que si se involucra, si se interesa. Hay otro micro más cortito todavía que el dinosaurio. Ese es un autor mexicano, no recuerdo el nombre. Y entonces el micro dice con mayúscula Dios, pero sin punto final. Entonces cuando uno está leyendo, pero no le puso punto,
porque Dios no tiene principio ni fin, porque es omnipotente. O sea, y exige que la persona piense a dónde me quiere llevar el autor, qué es lo que quiere decir. El dinosaurio de Monterroso, la narratividad apenas se percibe. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Qué pasó ahí? Pues lo que pasa ahí le toca al lector sumarlo, añadirlo. Y eso produce una lectura más rica, sin temor a ser redundante, envolvente. Me involucro como lector, porque no tengo que esperar a leer 500 páginas para empezar a meditar sobre los asuntos que leí. Ahí va con los tiempos de lo inmediato, la inmediatez, aunque alguna gente cataloga que ese mismo es el peor defecto que tiene la microficción, que se deja llevar por los tiempos, por el asunto de la inmediatez. La realidad es que es un éxito con los estudiantes, y eso es lo que queremos, ¿no? Que los estudiantes se involucren y que los lectores se interesen. Qué interesante lo que nos comparte en la parte teórica ahora Ricardo Rodríguez Santos, que es la construcción de una literatura para los tiempos de la inmediatez, de los mensajes crípticos por las redes sociales y de repente cómo enamorar a otras generaciones distintas a uno que participen en la lectura y es acomodarlo con tal vez lo que se llama la microficción, el microrelato y ver en la construcción esa más democrática de la literatura, más democrática porque es participación e interpretación inmediata del que lee y participa en el proceso. Estamos aquí en el Club de Lectores todos los sábados, hace 8 temporadas, este es el programa número 11, si producción me lo acuerda bien, y lo estamos pasando súper con el compañero Ricardo Rodríguez Santos, y estamos trabajando su libro, su nueva obra, y en la hora de nuestra muerte, producción 12. Me corrigen, siempre fallo. Yo nunca he podido pegarle aquí. Yo solo trabajo aquí, nunca la hago bien. Pero estamos escuchando de esta obra y ya mismo vamos a nuestros auspiciadores. Pero antes de eso, yo voy a leerle algo. Porque este trabajo me acuerda varios que he leído recientemente. Lorna Polo, con su texto que tengo también por aquí, que se titula Sobre la muerte. Denis Rosario, que hizo otro libro sobre es un poco, es menos reciente, 218 o 220, que es también sobre la muerte, y de repente pienso que la muerte está de moda, ¿verdad? Y entonces leo tu trabajo y fíjate, no caí en tiempo al principio, estaba leyendo como a las 4 de la mañana, y entonces después caigo en mente, y entonces aquí que me quedo así sin respiración, porque mire, yo lo voy a leer algo. Nacimiento de Eros y Tanatos. Esto es en la sección, el libro está dividido en distintas secciones. No seas demasiado impío ni seas necio, porque has de morir antes de tu tiempo. Esto es bien cristiano, Eclesiastes. Y entonces dice así en el primer cuento, que después te hablo de diagramación, hubo algo de la diagramación aquí que me encantó, que después te la anoto. En el nacimiento de Eros y Tanatos, Eva se llevó la fruta a la boca, la mordió. Entonces sintió que se le dilataban sus pupilas y le bajaban chorros por la pierna. Adán, gritó ella, siento mi cuerpo. Extraordinario. De pronto, extraordinario digo yo, de pronto el primer hombre también mordió el fruto. En ese momento sus pupilas se contrajeron y solo sintió un sórdido deseo. ¡Wow! Esa interpretación, tienes que leer a Alberto Medina, Al filo de la espada, no sé si lo conoces, que es una interpretación extraordinaria, antibiblia sobre la Biblia, ¿no? Así que tienes que compartirle esto para que lo incluya de alguna forma en su trabajo. En otras palabras, esto es una reconstrucción del Génesis, de lo que pasó en ese momento dado donde la gente tiene deseo. Y yo creo que esa es la mejor parte porque la Biblia a mí me parece que es tan punitiva y tan castigante en todo. Y de repente tú dices que qué bueno que Adán y Eva sintieron algo porque se comieron la fruta prohibida. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Pero el deseo de Eva es más abarcado porque la Biblia también tiende a ser algo misógina. Y yo quise de algún modo mostrar que la experiencia de la fémina era más abarcadora y más amplia, de sentir el cuerpo con todas las implicaciones, mientras que Adán pues, se limita a sentir un sórdido deseo,
a sentir que el cuerpo sirve solamente para lo sexual, digamos, y establecer esa diferencia. De alguna manera eso fue lo que quise decir, pero cada lector se acerca de su manera particular. Claro, pero tú eres el creador y ahí siempre va a tener la última Sí, interpretación. hay diferentes controversias sobre el asunto de la interpretación. Recordamos que, como le digo a veces a los estudiantes, nosotros nos educamos en la escuela secundaria que nos hablaban de un análisis inmanente. El texto tiene un sentido y tú eres inteligente si captas el sentido, lo que el autor quiso decir. Luego en la universidad rompemos con eso cuando Roland Barthes nos dice el autor ha muerto. El sentido del texto lo pone el lector y se perdió completo lo que dice el autor. Eso fue en los años 60 y 70. Yo creo que uno después que pasa por esas etapas consigue un balance y sabe que en el texto hay un mensaje y que yo puedo captarlo o quizás no, porque a veces el mismo autor se sorprende y me dice, yo nunca pensé eso cuando escribí esto, lo que tú estás diciendo. Uno puede captar el mensaje, pero la mayor parte de la interpretación viene de mi experiencia, de mi cultura, de mi enciclopedia, de mi saber, y no necesariamente de lo que el texto quiso decir. Sí. Es interesante hablar contigo por los referentes que nos vas cruzando y ahí traes a Roland Barthes con, ¿cómo se llama la obra clásica de él? La que todos leímos de las semióticas. Bueno, son varios, S y Z. No, el que todo el mundo lee, que es la brevedad, ¿cómo es? Fragmento de un discurso. Fragmento de un discurso. Ese fue muy popular en una etapa en mi vida. Pero dentro de esa conversación, sí, el autor ha muerto, eso también lo dijo después Foucault. Yo he muerto, yo no existo, yo simplemente soy un ente que transmite una información, pero la información la recoge usted. Eso es interesante, sobre todo cuando volvemos a ese cuento que leí de Eros y Tanatos y ese momento de la creación que tiene tantas interpretaciones, tiene las más dogmáticas, de las más castigantes, pero también tiene algo que hace una distinción interesante desde una perspectiva femenina, que es una construcción más delicada del deseo, del placer, y una construcción masculina que puede ser un poco más impulsiva, que puede ser un poco, un tanto más, por decir algo, autoritaria sobre a lo que vinimos. Esto es lo que vinimos y vamos a ejecutar lo que vinimos. No deja de ser para mí problemático e interesante de construir todo ese proceso del Génesis. Por supuesto. Que hay que de verdad remontarlo, sobre todo cuando, si te pasa a ti, me pasa a mí también, que es que uno está en un salón de clase y uno dice, vamos a hablar de la creación. Y yo he estado con estudiantes de ciencia que el 99.9% dijeron la creación es divina. Entonces yo digo, ajá. ¿Y cómo trabajo entonces a lo que vinieron ustedes a estudiar aquí, inclusive astrofísica, ¿verdad? ¿Cómo voy a explicar eso? Sí. Así que yo no tengo, o sea, en Puerto Rico lo simplificamos más fácil con el huevo y la gallina, Ajá. pero ellos han puesto otros relatos. Dime tú. Bueno, eso puede ser la creación, podemos aceptar el punto de vista de que dicen algunos creyentes, algunos que se llaman creyentes, pero el lenguaje que utilizamos para transmitir esa experiencia, ese es el problemático. Ahí es que viene el asunto. Y entonces, pues, ¿cómo explicarle a las demás personas lo que queremos decir? Quizás dijo el que escribió el texto bíblico por primera vez y usó imágenes, metáforas, creó una historia que no necesariamente el sentido tiene que ser literal, porque si lo tomamos literalmente, entonces se problematiza el asunto. Pero eso es otro tema, pero es que de verdad yo te tengo que invitar cada 3 meses a estos programas porque y ver por dónde estás leyendo. Pero curiosamente estamos en el texto y en la hora de nuestra muerte aquí en el programa Club de Lectores, 8ª temporada, 12º capítulo o episodio. Y agradecemos a mucha gente que siempre nos está auspiciando, pero en el día de hoy quisiéramos anunciar al compañero Pablo Crespo, autor del libro La Inquisición Española y las supersticiones en el Caribe Hispano hasta 1632, en la 4ª edición, publicado en Laja por el Centro de Estudios e Investigaciones del Sureste, Puerto Rico. Pablo L. Crespo Vargas se encuentra disponible en la Librería Mágica y en Amazon.
También a los compañeros, la compañera Lala Rodríguez del poemario Mi cuerpo grita tu nombre y bajo la sombra de Milán Ilán, de Lala González Rodríguez, que se encuentra disponible en Amazon y las librerías Tazas y Portadas en Valle Hermoso, en Hormiguero. Lo invitamos también a adquirir la última publicación de Rosario Méndez Panedas titulada Avelina. Este es nuevo, Rosario, qué chévere. Un nombre con historia, un cuento dirigido a niñas y niños de 8 años en adelante sobre una esclavizada sangermeña que participó en el Grito del Ares, disponible en la librería Laberinto, Norberto Editorial EDP University y en Amazon. Y también agradecemos al doctor Ariel Rojas Fabregat. Visita la Policlínica Río Piedras en el 1516 de la calle Ferrocarril, suite número 1, Río Piedras, San Juan, Puerto Rico, al 763-9917 y al 764-8937 con el prefijo 787. Y finalmente el libro Un flanel caribeño, el ensayo híbrido de Eduardo Lalo, de la autora Carmen Centeno Añeses, disponible en la librería La Mágica. Seguimos aquí con Ricardo Rodríguez, por poco te digo Ricardo Santos, porque es Rodríguez Santos. Ricardo Santos es otro amigo que queremos mucho, pero este es Ricardo Rodríguez Santos. Y dentro de esa conversación te voy a leer otro trabajo, otro de tus cuentos de este libro, porque ese de Thanatos me gustó. Y entonces después voy a otra sección, que es la sección que se titula, esta es la sección, bueno, pues leo el cuento, bueno, estoy viendo la sección de este titulaje que se llama Siendo amable con uno. Y dice así: la bruja ardía en la hoguera mientras las mujeres sonreían y los hombres se masturbaban. Muere, bruja maldita, gritaban a coro y en éxtasis. Causa de nuestro pecado. Ya limpios procedían a barrer las cenizas. Wow, eso a las 4 de la mañana es fuerte. Estamos. Sí. Así, porque son imágenes, me voy a ese sitio en Estados Unidos donde están las brujas. Yo viví 15 años en Sudáfrica y lo que era hechicería y brujería era condenado inmediatamente por las comunidades. Era asesinato. Si te proclamaban que una persona era bruja, que te estaba hechizando, la mataban inmediatamente. La quemaban, la podían quemar, la podían matar a palos o a piedra. Pero cuando yo veo este encuentro entre las mujeres sonreídas y los hombres en activismo placentero y gritando todos a coro y después exorcizándonos nuestro pecado y al final se varían las cenizas. Diga usted. Pues vuelvo otra vez porque mi vida académica ha sido de hablar de estos temas. Sí, le digo, yo acostumbro trabajar en los cursos de pensamiento crítico, los temas de Oriente Medio y los problemas de las mujeres que las cubren con las burkas, las mujeres que si sale sola a la calle la violan y ella es la que va presa. Entonces los estudiantes se escandalizan, hay que enseguida brinca alguien y dice, esa gente son locos. ¿Y qué tal te parece si te digo que eso pasa aquí? Entonces cuando los hago llevar a ver que aquí sucede lo mismo, pero de otra manera. Esa es una de las cosas que, recordando eso, que me inspiró a escribir este tipo de historia, porque literalmente estamos hablando de una bruja y uno se ubica, como hizo Daniel allá en Sudáfrica, en otros lugares, pero metafóricamente la bruja es la mujer que se atreve, la mujer que se libera, y los hombres, las mujeres que sonríen son las mujeres de Puerto Rico que permiten que se abuse con los derechos de las mujeres, y los hombres que utilizan a las mujeres como su fuente de placer sexual, lo que hacen después es terminar de destruirlas. En Puerto Rico sucede peor. En Puerto Rico queman metafóricamente a las mujeres que se atreven, a las mujeres que asumen las riendas de su vida, a las mujeres que se atreven a hacer las cosas. Y yo creo que eso es peor. Por lo menos en otros países pues son más abiertos. Te odiamos, te vamos a quemar porque tú eres una bruja. Pero aquí la quema es simbólica, es una quema social. Es terrible lo que pasa en las mujeres. Es interesante. Producción, si me puede buscar la ciudad en Estados Unidos de las brujas. Si Salem. Salem, las brujas de Salem. Porque es interesante cuando la explica y sin lugar a duda, con mucho respeto y admiración, te lo digo genuino, estos microcuentos son bien politizados.
Y eso a mí, que ando en otra escala musical, pues yo le puse atención a eso porque tienes otros cuentos que te voy a leer ahorita. Perdóname si te los estoy leyendo, pero tú eres el invitado aquí. No. Y me impresionó lo que acabas de decir, que es, bueno, tal vez en la obra de Ana María Fuster, la que hizo sobre la violencia de género, pero esto es un debate que yo tengo con un montón de escritores, que hay distintas tonalidades y no todo es político. ¿Saben? Hay cosas que suenan bien, pero no son políticos. Cuando despertó el dinosaurio, eso no es nada político, pero suena bueno, buena literatura, ¿verdad? Pero en esta no, porque en esta hiciste algo bastante interesante que le da vida a la que va a morir, pero que no muere y mata al que la va a matar. Y es asumir una posición que me pareció súper radical. Yo abordo el problema desde otra lógica. La violencia del patriarcado no es que por decir algo, el feminismo o la feminidad no la asuma, pero el patriarcado ha asumido una narrativa sobre la muerte que entonces la asume todo el mundo, que es: si no me gustas te mato. Y mato a una mujer como mato a un hombre, ¿verdad? Pero eso me pareció interesante en esa construcción de las brujas, que son, por lo menos en las narrativas que yo he vivido, Sudáfrica, son desechables. Desechables, Las sí. comunidades determinan que la mujer, siempre una mujer acusada de brujería, es desechable. Y dentro de eso, por ejemplo, si usted no cree en nada y usted la salva, pero si usted cree, tiene un dilema: ¿la mato o no la mato? Y en esa conversación, pues ese trabajo, como lo acabas de explicar, bueno, entonces hay que volverlo a leer, Sí. porque es que también lo has abordado en otros momentos, hemos estado juntos. Esta interpretación no se queda fija. Es una Exactamente. interpretación que puede variar según voy trayendo otros referentes. Esa es la idea, otra vez. Cuando usted se acerca a la microficción, no se confíe, no se confunda, no es una lectura ligera. Si usted es un lector que le gusta involucrarse con la lectura, tiene que ir con la mentalidad de: esto hay que leerlo, esto hay que volverlo a leer. Y esa relectura, volvemos a Roland Barthes. La primera vez que leo un texto, realmente no lo leo la segunda vez y la tercera y la cuarta, y después de ciertas experiencias, regresar a ciertos textos nos permite hacer una lectura distinta. Y a eso se refiere, eso es lo que buscamos. Y en ese sentido es una literatura, no que las otras no puedan ser, pero en la brevedad puede ser interesante cómo se construye la multiplicidad de lecturas sobre el texto, de la narrativa, que puede ir variando según los contextos sociales vayan variando. Según los contextos y el trabajo de creación porque yo asumí el reto de experimentar, porque todo esto es experimentación, experimentar con la hiperbrevedad. Y se lo comento a algunas personas que quieren trabajar con textos así breves. Hay que tratar de, después que escribo el texto, empezar con una navaja a recortar. Esta palabra realmente necesita estar ahí. Esta otra palabra realmente necesita estar ahí. ¿Es esta la palabra o necesito otra más intensa? Yo trabajo los textos así, algo que pueda ser más intenso, que provoque más una explosión semántica para que la gente se ponga a pensar. Esa es parte del proceso de experimentación y que trabajo con el texto. Y el ser hiperbreve, pues el reto es grande. No tengo mucho espacio, yo me autoimpuse, porque hay mucha gente por ahí que para escribir microcuentos, pero 250 palabras, no. 20, 25 o menos, para tratar de hacer el ejercicio. Y pues ustedes dirán si ha resultado bueno el texto. Lo que pasa es, Alda, una pregunta complicada, y como somos amigos de todos y todas, ¿verdad? No estoy tan claro que tú eres un fiel creyente del canon. ¿Tú, tú crees que el canon hay que jugar con él, pero también crear innovaciones sobre el canon para que venga otra cosa? Dime si te estoy escuchando correctamente. Sí, correcto. Porque si me voy por el canon, pues entonces me van a decir algunos compañeros que apreciamos mucho, queremos mucho: bueno, son 100 palabras, son 2 páginas, son un infinito, y No, creo eso, que no te estoy escuchando de esa forma. no, creo que fue Basilio Pujante, que es un crítico de Murcia, que en algún momento en la discusión sobre la teoría dijo: estamos muy cerca
históricamente, contextualmente, de toda esta explosión del microcuento, como para aquilatar verdaderamente de qué estamos hablando. Hay que dejar que pasen unos años, pero mientras tanto, el microcuento, la microficción, la minificción, como usted le quiera llamar, es algo que no tiene mucho tiempo, son 40 años que se está trabajando como género y no se acaba de establecer un canon claro. Por eso se habla de que es un género proteico, de que es un género híbrido que está cambiando, evolucionando, y por eso cada cual se acerca de una manera distinta, pero a mí me parece que eso va con los tiempos también. Insisten en que es un género posmoderno, es decir, que la responsabilidad ha salido del libro y se ha depositado en nosotros los lectores. Y a mí me fascina eso, por ahí voy. Lo que pasa es que en los cambios generacionales que tú y yo vivimos, y sobre todo si uno sigue dando clases, yo doy clases a prepa de 18 años, pues para yo mantenerme en vivo ahí y tener clases, tengo demasiadas secciones y estoy contento, pero yo tengo que crear un lenguaje de comunicación que transita 40 años de distancia. Y eso se hace no hablando solo de Bad Bunny, a que Bad Bunny puede ser un referente interesante para dar clases. Sí. Se hace combinando demasiadas variables sujetas al momento formativo de ese ser humano que está rompiendo con su hogar, está rompiendo con su escuela y que de repente dice yo existo y yo quiero afirmar que yo existo. Y tú sabes que lo primero que hacen en la manifestación de la existencia es su sexualidad y empiezan a redefinirla, a explorar esto y lo otro. Yo me parece que si uno aprende eso, que se dice pronto, pero yo presumo que tú también has cogido los 1500, 422 cursos de cómo manejar a los millennials, cómo manejar generación Z, etcétera, y todavía uno falla. Pero es un poco aprender a escuchar que esa voz existe, y existe desde que nació, pero por alguna razón ha sido controlada. Entonces, esta literatura, que es lo que me parece interesante lo que me estás diciendo, para todas las generaciones puede ser buena, pero para unas generaciones puede ser mucho más interesante porque les permite contar la vida de otra forma. De otra forma. Entonces, me quedé pensando en el que dijiste Dios sin punto, ¿verdad? O el fantasma, porque se abre a una experimentación de interpretaciones y todas son válidas. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Volvemos otra vez. ¿Recuerdas a aquella maestra de español de 9º grado que te decía, a ver, Daniel, ¿qué tú crees que quiso decir Julia en estos versos? Y Daniel suda. Yo tengo que contestar lo que la maestra está pensando que es la respuesta, porque yo no puedo decir algo distinto, porque me va a decir, no, tú no entendiste. Esto se abre un poco a que yo sí acepto que hay diferentes puntos de vista, que hay diferentes perspectivas y que el canon es importante, los clásicos son importantes, pero hay que abrirse a otras cosas. Sí. Estamos aquí en el Club de Lectores con Ricardo Rodríguez Santos, trabajando su texto Y en la hora de nuestra muerte. Y ya dije, es un trabajo político. Y voy a la sección 6, que se titula La muerte es dulce, pero su antesala es cruel. Y eso es una cita de Camilo José Cela, el escritor español. Y dentro de eso, esta sección podría leerlas todas. Voy a empezar, voy a leer algunos de ellos. Mi primer deseo. Entonces esto es una cita, entonces era cierto. Repasé toda mi existencia durante el trayecto de la bala hacia mi cabeza y sentí más que nunca un enorme deseo de vivir. Eso me pareció extraordinario, Ricardo. Estamos. Es una buena película, Terminator parte 1, cuando las balas van y tú las estás viendo, o Pulp Fiction, sale esa bala y te va a pegar en la cabeza y tú estás en el último segundo, fracción de segundo. Mira, ese fue el primer micro que escribí de ese libro, pensando en la hiperbrevedad, en utilizar el menor número de palabras posible, y entonces pensaba, tienen que ser situaciones extremas. ¿Y qué más extremo que el momento desde que la bala ya salió del cañón hasta que va a llegar a la cabeza de uno? ¿Qué tiempo tengo? Nada. Pero en ese tiempo pensé que ahora es que quiero vivir. Y hay como una ironía del asunto. Los textos trabajan la ironía,
y trabajan con un poquito de humor negro también. Esa sección 6 de este trabajo me pareció extraordinaria. Voy a decir el segundo, el Ajá. inmediato segundo, para que entiendan lo que le acaba de explicar. Desdecirse. Pudiste ver la bala desde el momento en que salía del cañón de la pistola. Aún tengo tiempo de arrepentirme. Pensaste iluso. Más tiempo tengo yo de escribir tu historia. Chapo. ¿Entiendes? Se acabó la conversación. Sí, El narrador es el escritor y dice, te mataron. ¿Ya sí, entiendes? Qué sí. cosa más dura. Pero como uno piensa en los momentos extremos, que puede resolver lo que no ha resuelto en toda su vida. Sí, sí, es muy terrible. Yo he manejado mucho la muerte, la personal, la de los seres queridos, pero en varios proyectos que a través del Colegio de Abogados hemos participado de brevedad de la vida, rescatar la vida y en las luchas de género sobre la equidad, esto y lo otro. Y entonces de repente tú piensas en ese segundo, porque se dice pronto, mataron a 3. Yo no sé si donde ustedes viven escuchan tiros durante la noche, pero yo escucho. Y yo siempre digo, ¿a quién habrán matado? Ese momento final, esa persona que aspiraba a ser, pues una persona que estaba en trasiego, que querían matar esto y lo otro, quería ser Roberto Clemente, Julia de Bulgo, o meramente un ser humano que respira, ¿entiendes? Así que ahí lo tomas muy bien. O había acabado de decirle a su mamá que tenía unas metas para la vida. Y esa es bien dura. Tengo que hacer una referencia de otro texto que es el de Lorna Polo, este trabajo que se llama Sanatorio Urbano, que se leyó un cuento que a mí me voló los esquemas, que todos lo han visto, que es exactamente similar tú y después lo lees de una persona en el momento que la bala lo mató. El ser querido está al lado y dice, ¿en serio que te mataron? Y empieza una reflexión porque ya está muerto. Porque Un ya- ensayo mío que me encanta, que se llama Mi hijo era un buen muchacho, ¿por qué me lo mataron? Un ensayo teórico sobre la conflictología en Puerto Rico y donde yo me puse a estudiar ese momento tan brutalmente bruto, cuando matan a una persona y el periodista viene y le pone el micrófono y dice, dígame, ¿qué ¿Cómo? usted cree que le mataron a su hijo? ¿Qué usted tiene que opinar? Y la madre, el padre siempre dice, ¿por qué me lo mataron? Mi hijo era un buen muchacho. Y algo que tú dices ahora en referencia, tengo una amiga muy querida que a lo mejor es amiga tuya, su hijo, si nos está escuchando ya sabe, yo participaba en este diálogo de sanación, era un buen muchacho, pero él había matado a todo el mundo. Él controlaba 11 destinos de distribución, mató a todo el mundo para llegar a esa posición y después lo mataron. Pero era un buen muchacho y le había dicho exactamente lo que tú dijiste, me voy a quitar ahora porque voy a estudiar. Hizo un capital y ahora me voy a estudiar. Pues los otros pensaron otra cosa, se vengaron. Tienes un cuento que es demasiado fuerte. Y yo te digo, ahora yo quiero que tú me interpretes porque este es un cuento, vaya, fuerte, el pecado de la inocencia. Es como, hay otros, pero este capítulo me pareció extraordinario. Busco la calle 422. ¿Sabes dónde está? Le preguntó el tipo al niño. Del otro lado de la avenida, le respondió. Subo el auto, llévame, me urge, le volvió a decir al chico. Te traeré de vuelta. Este titubeó, pero finalmente subió al vehículo del desconocido. Entonces el niño sintió un sueño profundo y soñó que el cuello se le apretaba. Cuando despertó, el hombre ya no estaba. Solo las tinieblas le hacían compañía. Y ahí yo me fui a Pedro Páramo de Juan Dulfo. Ahí yo me fui a otros trabajos y esto me pareció fuertísimo. Así que tienes la palabra. ¿Qué puedo decirte? Básicamente, es parcialmente autobiográfico. Me sucedió a mí parcialmente, claro. Yo no me monté en el carro. Yo tendría 7 años, recién mudado a Country Club en Carolina. Y entonces caminaba por la 201 cuando se detiene este carro y el tipo me dice, estoy buscando esa calle, precisamente esa calle. Yo lo recuerdo clarito. Múntate, llévame para ver. Pero el susto pudo más. Yo le dije que no, di la vuelta y me fui corriendo. Pero después, cuando estaba escribiendo, recordé esa anécdota y pensé, ¿y qué tal hubiese pasado si el niño aquel se monta en el carro? Lo que probablemente pudo haber pasado, por ser inocente. Eso es parte de todo el abanico
que se cubre cuando hablamos de la muerte, tanto de la muerte de la gente que puede hacer daño, de la muerte que se hacen por venganza o por machismo, como las muertes que suceden por la inocencia. Y no hay nada que duela más que la muerte de un niño. Muy fuerte ese cuento. Mm. Y ahora que cuentas que fue parcialmente un relato biográfico, es más fuerte. Sí, la inocencia se ha trabajado mucho, tanto en el cine como en la ficción, como también lo hemos vivido en la vida real por la inocencia. Pero fíjate, me pateó porque uno, por lo que dice, porque es un niño, no es una niña, es alguien que no tiene ninguna influencia o malicia, porque es simplemente un cassette en blanco que está de acopiar información para procesarla. A la edad que tú tengas hoy, pues eso ya no pasa, ¿verdad que sí? Uno tiene una malicia que desde Claro, a claro. los 7 años Es complicado. es fuerte. Sí, Miren, esto se pasa, este señor es travieso, de verdad. Se pone travieso porque empieza a trabajar trabajos que técnicamente son de violencia de género, pero cambia la narrativa y eso te quedó súper bien porque, ojo con lo que voy a decir, es decir, yo no creo que la violencia masculina, machista, patriarcal se resuelve con una violencia femenina, matriarcal de la misma destrucción. ujú, Se tiene que resolver con una narrativa de humanidad, en pro de la humanidad. Pero tú haces un trabajito que es interesante. Así que está aquí uno que dice equidad. Mientras le anudaba la corbata, soñaba con apretarla con todas sus fuerzas hasta que aquel maldito abusador la dejara respirar. Entonces no entiendo quién está ahorcando a quién, porque hay un ajá, juego de palabras extraordinario, ujú, ujú. pero el deseo de ella es que él muera y el deseo de él aparentemente es que ella muera. Y que ella muera, sí, 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 Este, sí, sí. El, pues sencillamente esa mujer maltratada, esa mujer golpeada, explotada, vejada, eh, tiene sueños de venganza. Y eso fue lo que quise reflejar ahí, un sueño de venganza de que pues si no hay otra alternativa para acabar con esto, pues sería esta. Porque es parte de la realidad también. Y se juzga en esta sociedad a la mujer que mata a su agresor, que no es una solución, como tú dijiste ahorita, pero sí, pero a veces no hay otra alternativa. A veces el desespero, la presión, muchas veces la falta de educación, pues inciden en que si para yo librarme de esto, pues tengo que destruir. Eso es parte de la sociedad también. sí, es una trampa, pero te puedo entender. No, no estoy cuestionando lo que estoy diciendo. Es que es una trampa que la destrucción se erradica con la destrucción. Ahora bien, para que haya paz, lo dijeron desde los chinos hasta ayer Putin, alguna gente va a morir en la conversación, ¿verdad? Sí. Entonces, dentro de eso, pues uno lo piensa de otra forma. Y uno quisiera el relato de feliz Navidad, próspero año nuevo, vamos a estar bien, seamos una familia unida, pero es un poquito complicado esto. Lo que sí creo que los procesos formativos y de transformación de comportamientos culturales, que es distinto, me puedes dar toda la educación con perspectiva de género y si no hay cambios culturales, la voy a seguir matando. El 2022 ha aprobado eso. Ujú. En el año de la emergencia nacional sobre la violencia de género, estamos rompiendo todas las estadísticas. Tú sabes, ya llega un punto, la que mataron ayer, llega un punto que tú dices, pero ¿cómo? Porque cada mes ha ido incrementando el mes anterior. Así que hay que pensar cómo se hacen los cambios culturales, porque por más perspectiva de género en estado de emergencia, seguimos siendo una partida de machistas que creemos en la destrucción del otro. Y eso es lo que tendríamos que transformar. Pero mira que se titula Justicia Ciega. La mujer apenas podía ver debido al hinchazón, así que seguía presionando ya con escasas fuerzas el mango del cuchillo, sintiéndose cada vez más culpable, pero más libre. En otras palabras, lo estaba matando. Algún tipo de liberación negativa, negativa, pero ella está hinchada, está recién golpeada, está llena de golpes en el cuerpo y en el alma. Y es difícil controlar la reacción de una persona que tiene el alma amoratada. Y es
Es algo difícil, ¿verdad? Pero estos cuentos de ese capítulo 6 me trabajaron todo. Podría seguírtelos leyendo, Mm. porque me parece que has asumido una posición política. No es meramente ficción, no es meramente narrativa. Y yo que valoro eso, te celebro, ¿entiendes? Porque es cómico. En mi relación de amistad con Mayra yo la cito en algunos de mis libros, de eso cuando citamos un pequeño, porque la poesía de ella es de las pocas poesías que a mí me gusta. No es que no les entiendo, pero la de Mayra me gusta mucho. Y esto que haces aquí me ha gustado mucho porque asumen una posición que es contradictoriamente política. Y es, ojo, no es liberal, es sumamente radical. Porque tú me estás diciendo esto se va a tardar cuando lees la escuelita, la academia, esto y lo otro. Y no, no, es la destrucción. Gente, estamos aquí en el Club de Lectores con Ricardo Rodríguez Santos, una mañana, tarde, día extraordinario, hablando de su nueva o última publicación y en la hora de nuestra muerte, que es un título abierto. Así que una colección de microficciones extraordinarias que tenemos que ver, leer y regalar ahora en las Navidades. Ramón Edwin, te dije que había que escucharlo, de verdad. Este señor hay que escucharlo. Le damos las gracias a toda la gente que nos sigue. Todavía no hemos acabado porque vamos a hacerte un par de preguntas, pero dentro de eso, darle las gracias al libro Mi cuerpo grita tu nombre y Bajo la sombra de Milán Milán, de la autora Lala González Rodríguez, que se encuentra disponible en Amazon y la librería Tazas y Portadas en el Valle Hermoso, en Hormiguero. También le damos las gracias al compañero Urayoan Enrique, quien estuvo con nosotros hace unas semanas aquí, lo pasamos divino discutiendo su libro Relatos en clave de salsa, que es un texto, ustedes yo creo que tienen alguna colaboración, y es un texto muy bueno, disponible en Amazon, versión digital, también librería mágica, Casa Norberto, Tazas y Portadas, y en la librería El Candil. Y nuevamente le volvemos a agradecer al compañero Pablo L. Crespo Vargas por su trabajo en la Inquisición Española y las supersticiones en el Caribe hispano hasta 1632, cuarta edición, publicado en Lajas por el Centro de Estudios e Investigaciones del Suroeste de Puerto Rico, el autor Pablo L. Crespo, que se encuentra disponible en La Mágica y en Amazon. Estamos llegando ya casi al final de nuestra programación el día de hoy. Le agradecemos a los compañeros en San Juan, Adrián Ciaga Pérez, en la producción, en la ejecución de la producción aquí en el estudio de Librería Norberto González, y también a Alejandra Ortiz Arraiza en la producción general de este programa. De otra parte, a Víctor y Robertito Rivera en la producción general en Radio Raíces, que transmite simultáneamente con nosotros desde San Sebastián del Pipí. Y si me permites, Pero te voy a permitir ahora, y a Ramón Edwin Colón Prat, por todo el apoyo que nos da, y tienes que invitarlo a él. Te escuchamos. que el libro lo pueden conseguir en Norberto, aquí en Río Piedras, en Plaza Las Américas, en la librería mágica y en nuestra página. Se acabó en la mágica. Se acabó en la Lo mágica. compré. El www.editorialareteboricua.com, y me gustaría terminar con el cuento, Adelante. con mi micro preferido. Este cierra el libro, pero abre el final. Anticanción del elegido, con un epígrafe del grupo Escalariat: no tenemos nada ya que festejar, inmersos en el caos del capital. Los exprisioneros del cercano campo de concentración de Buchenwald cuestionaban la noticia. La gente piensa que soy incapaz de morir pudorosamente. La información debía salir el día 3. Joseph, mi aliado más fiel, me lo había sugerido. Resistimos el ataque de artillería. Yo había sobrevivido a la hemorragia cerebral. Casi no podía hablar, pero sí escribir mis últimas órdenes. Fuego y ceniza lo cubrirían todo, y mis dúpolos tendrían que cumplir su misión. Desde entonces lo hacemos. Y este es el cuento que cierra, porque necesitamos conocer textos, trabajar con la intertextualidad, y el libro también invita a que busque fuera del texto en Google esa información sobre Hitler y cómo ha afectado a nuestra sociedad y cómo sigue vigente ese discurso fascista. Vamos a usar la palabra. Gente, nos despedimos por hoy. Volveremos nuevamente a este libro, no.
Y volveremos nuevamente a invitar a Ricardo Rodríguez. Yo creo que es como cada 3 meses hay que invitarte para que nos deje estas clases, pero después te voy a hablar de un proyecto que podríamos hacer inmediato. Y le damos las gracias a él por haber venido, a los compañeros de Arete Boricua, a Mayra Encarnación, la editorial que ellos tienen, a sus estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina, y a toda la gente bonita que nos escucha en el día de hoy. Este es un señor invitar a su escuela, invitar a sus universidades a que hable y sobre todo a entrenarnos en la microficción, porque es de los teóricos de este tema en Puerto Rico que más yo sigo y que de verdad me impresiona. A nombre del Po Santillano le damos las gracias a toda la gente que nos escuchó. En nombre del Po Santillano y de Radio Raíces desde San Sebastián del Pepino, seguiremos contando la historia el lunes a las 6 de la tarde en Cultura 7D. Y gracias a Ricardo por estar aquí. Gracias a Adrián, a Alejandra, a Victoria, a Robertito y a Ramón Eddy. Será hasta entonces.